Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maulé para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares. Participe con nosotros, háganos llegar sus casos o sus consultas a través de nuestras vías de comunicación directa, el 73-256-1630. 73-256-1630, el teléfono de Canal 30. También lo puede hacer a través del WhatsApp, el más 569 6878-0141 y el más 569-6864-8989, los celulares que están habilitados también para recibir sus inquietudes, particularmente el último, el más 569-6864-8989, que es el WhatsApp de nuestro programa. También nos puede visitar en el facebook.com/Canal 30 Oficial y, por cierto, en la www.canal30.cl. Como cada miércoles en nuestro programa tenemos la posibilidad de dialogar con un abogado acerca de diferentes materias de interés. Esta vez, los títulos para la compra de un inmueble. ¿De qué se trata particularmente? Es una situación que usted puede haber vivido, señora, señor. Le invitamos a participar con nosotros. El teléfono está habilitado para que nos llame y también plantee sus consultas, dudas e inquietudes para que las resuelva nuestro invitado, como cada semana, el abogado Pablo González, del grupo Estrategia Legal, con presencia en San Javier y en Linares. Abogado, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Un gusto nuevamente estar acá en esta casa televisiva, como miércoles, entregando orientación a nuestra localidad. Hoy en día, el tema que vamos a abordar es el estudio de títulos para todas aquellas personas que están pensando en comprar, adquirir un inmueble y hacerlo de buena manera, hacerlo legítimamente. Le vamos a enseñar aquellos tips, aquellos documentos que deben tener a la vista para que la operación comercial resulte exitosa y el día de mañana no vaya a tener problemas en el uso y la disposición que se adquiere. Presente que la compra de un inmueble es una compra importante, relevante, que implica, sea donde esté situado el inmueble, un desembolso de dinero cuantioso o la solicitud de un crédito hipotecario también cuantioso. Entonces, la idea es que la gente sepa en este programa, digamos, se le dé a conocer las condiciones mínimas para que la operación comercial de compra-venta de un inmueble tenga éxito. Abogado, cuando uno habla de un estudio de título para la compra de un inmueble, pareciera ser algo muy técnico y en términos prácticos, si lo pudiésemos aterrizar, estamos hablando de la posibilidad o factibilidad de comprar un terreno, comprar un predio, comprar una vivienda o una estructura que ya esté contenida dentro de un espacio físico determinado. ¿Cómo se interpreta? Particularmente lo que vamos a tratar el día de hoy es la compraventa de inmuebles urbanos. ¿Ya? Es decir, todo lo que se encuentra dentro del radio urbano. ¿Ya? Por lo tanto, los sitios con destino agrícola, forestales, etcétera, esos van a quedar fuera de lo que hoy en día podemos entregar como información para la compraventa de aquellos bienes. Nos vamos a concentrar entonces en predios que se encuentren en un barrio, en una población, en la zona céntrica de la comuna. Correcto. Puede ser un terreno conocido quizás por estar baldío o por contener dentro de sí una propiedad, ya sea para uso domiciliario, para uso comercial, edificio en altura. Sí, exactamente. Precisamente de aquellos bienes vamos a tratar el día de hoy, ver cuáles son los documentos que se deben tener a la vista para realizar un estudio de título exitoso y vamos a dejar fuera, digamos, lo que es forestal y agrícola, porque ahí ya las condiciones cambian y eso da para otro capítulo, porque sobre todo hoy en día que está en boga el tema de la ASPR, que es la subdivisión de los predios rústicos, y toda esta intervención que ha hecho el gobierno a través del Servicio Agrícola y Ganadero, quien es el encargado, digamos, de los loteos rústicos, las suspensiones que hay y todo el problema que se le presentó al gremio de los parceleros. Sí. Eso, digamos, da para un capítulo aparte, quizás dos, sí, porque es bastante largo el tema.
Pero lo que en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, ¿cierto?, va a ser en la compra y venta de los predios que se encuentran, o inmuebles que se encuentran dentro del radio urbano. Una casa, un departamento, un local, un sitio, qué sé yo, dentro de la ciudad, etcétera. Claro, sitios muchos de los cuales comenzaron a aflorar después del terremoto del 2010, y ahí viene otra discusión respecto de la potestad o propiedad de los mismos, su saneamiento, pero es un tema que vamos a ir desarrollando en su contexto en el programa de hoy. Pero a grandes rasgos, ¿qué es en lo práctico un estudio de título para la compra de un inmueble? Un estudio de títulos para la compra de un inmueble es aquella evaluación realizada por un abogado de todos los antecedentes legales de una propiedad que va a estar sujeta a una transacción comercial, ya sea que la vaya a adquirir un particular, ya sea que sea entregada en hipoteca a un banco o una entidad financiera. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo de desarrollar un estudio de este tipo? El objetivo es básicamente, o el objetivo primordial, es que es cerciorarse de que el vendedor esté dotado de la capacidad de transferir válidamente el dominio de una propiedad. ¿Ya? Para que el comprador, en este caso en el futuro, no vea entorpecida su posesión pacífica del bien en el uso, el goce y la disposición del inmueble, ¿ya? Para que el día de mañana no aparezca un tercero reclamando derechos, por ejemplo, por sobre el bien adquirido. ¿Ya? Eso es el objetivo de realizar un estudio de título. En definitiva, que el que compre un bien raíz lo haga en conformidad a derecho, para que el día de mañana no aparezcan terceros reclamando derechos por sobre la especie y no vaya a ser perturbado en su posesión, uso, goce o disposición, que son los tres atributos del dominio. Dentro de ese mismo ámbito, para contextualizar un poco, ¿qué entendemos como dominio de propiedad? El dominio es aquella facultad que tiene una persona y que recae por sobre un inmueble que lo habilita para usar, gozar y disponer. Eso es el dominio pleno del inmueble. Usar un inmueble, darle el uso, valga la redundancia, que se quiera, salvo las limitaciones legales. Gozar de él implica poder arrendarlo, obtener los frutos, y disponer implica la venta. También la posibilidad del día de mañana de querer venderlo, no tenga ningún inconveniente en esa operación. Ya que estamos hablando de sitios que están dentro del área urbana, ¿se pueden ir cuantificando en dominios de uso habitacional, de dominios de uso industrial, de usos para otros ámbitos también inclusive? Sí, cuando uno hace un estudio de título y en la documentación que solicita, hay un certificado de avalúo fiscal detallado que solamente lo puede obtener el propietario del bien raíz en el Servicio de Impuestos Internos, en donde aparece el destino del inmueble. Entonces, uno lo que hace es consultarle al comprador, ¿cuál es el objeto de comprar esta propiedad? Si usted quiere comprar esta propiedad para darle un uso comercial, entonces cuando yo le pido ese certificado emanado del Servicio de Impuestos Internos y me aparece que el destino de la propiedad es habitacional, le tengo que decir de que no sirve para lo que él pretende, que es darle un uso comercial, ¿ya? O bien que va a tener que hacer las gestiones pertinentes una vez adquirido en la municipalidad y en el Servicio de Impuestos Internos para cambiar el destino de la propiedad. Y ahí hay que hacer, digamos, un análisis para, en definitiva, estar seguro de que la compra que está haciendo cumpla con el objeto pretendido, que es para, en este caso, digamos, en este ejemplo, darle un destino comercial y no vaya a hacer cosas que el día de mañana le digan, no, ¿sabe qué? Usted acá no va a poder hacer locales comerciales porque este predio solamente tiene un destino habitacional, es decir, para construir una vivienda y nada más.
Correcto, en ¿Ya? caso contrario ya habría que trasladar la documentación respectiva a la Dirección de Obras Municipales, chequear los datos verificando un plano regulador comunal, que no todas las comunas de la región del Maule lo tienen, Por porque cierto. muchas veces se Sí, da de que hay sectores que son habitacionales que se mezclan con predios comerciales o industriales y se genera también otra inquietud, pero eso ya es materia de otro análisis, pero que bien cabe mencionarlo, claro. entendiendo también el impacto que tiene un estudio de título de esta naturaleza. Claro. Ahora, los documentos que uno solicita a la parte que está comprando y que la parte que compradora evidentemente le va a solicitar a la parte vendedora, quien es la obligada a facilitar y entregar toda esta documentación. Que es el certificado de dominio vigente, que es un documento que se obtiene desde el conservador de bienes raíces de donde está situado el bien raíz. Si el bien raíz está situado en San Javier o Villalegre, el conservador competente es el conservador de San Javier. Si está en Talca, en el conservador de bienes raíces de Talca. Y este documento lo que nos dice es quién es el actual propietario del inmueble y de qué forma lo adquirió y a quién se lo compró y en cuánto precio lo adquirió. Y a partir de ese antecedente uno empieza a hacer el estudio, digamos, hacia el pasado y empieza a buscar la cadena o el historial, digamos, de este inmueble. Lo que hace uno es hacer un estudio de 10 años hacia atrás. ¿Y por qué 10 años? No es un número caprichoso, sino que estos 10 años es porque existen materias jurídicas, digamos, que particularmente en la nulidad y la prescripción, que cualquiera que pudo haber tenido un derecho en el inmueble y no lo ejerció dentro de este plazo, dentro del plazo de la nulidad o de la prescripción, 5 y 10 años respectivamente, ya precluyó su derecho y no puede reclamar. Entonces, cualquier persona que haya tenido un indicio de derecho por sobre ese bien, pero que no lo reclamó dentro de este periodo, no puede reclamar después en el futuro. ¿Ya? Porque ya se consolidó una situación jurídica a través de la prescripción adquisitiva y tampoco puede interponer acciones de nulidades tendientes a dejar sin efecto ese acto contrato llamado compraventa. Antes de entrar en el detalle de los documentos, podríamos decir de que ese tipo de condiciones podría aplicar, por ejemplo, usted me corregirá si estoy equivocado, abogado González, con aquellos terrenos que pertenecieron a propiedades que se vinieron abajo durante el terremoto y que quizás no han sido reclamadas, por ejemplo. Sí, perfectamente. Hay un muy buen punto porque hay un decreto ley que es de la regularización de la pequeña propiedad raíz en el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Y ese decreto ley da la posibilidad a aquella persona que ha poseído un determinado bien por un plazo superior a 5 años, sin clandestinidad, para poder en forma posterior regularizarlo e inscribirlo a su nombre. Entonces, después del terremoto del año 2010, ocurrió que muchas propiedades efectivamente se derribaron, se derrumbaron y quedaron tiradas y los propietarios nunca se hicieron cargo de la situación. Y hubo personas que se asentaron, ejercieron o ejecutaron actos de dominio, construyeron y en forma posterior regularizaron. Y es curioso porque esa inscripción prefiere inclusive a otras inscripciones que hayan estado hechas en conformidad a la ley. ¿Ya? Entonces una persona perfectamente podría regularizar a través de ese decreto ley, reuniendo ciertas condiciones, un inmueble a su nombre. Correcto. Y es algo muy habitual que se dé particularmente en la región del Maule. También aquellas personas que, además, este decreto ley sirve para aquellas personas que en algún minuto adquirieron el bien a través de una escritura, pero la escritura quedó mal hecha y nunca la pudieron inscribir en el conservador. Entonces tienen un germen de derecho, un germen de dominio. Entonces, para poder en forma posterior inscribir esa escritura en el conservador de bienes raíces competente, tienen que pasar por este proceso de conocimiento del Ministerio de Bienes Nacionales, de regularización de la pequeña propiedad de raíz, sirviéndole ese título, esa compraventa imperfecta, como antecedente
para justificar el dominio. Correcto, que es lo que ha ocurrido en otros puntos de la región o del país, que ha dado paso incluso a tomas de algunos predios que dicen pertenecer a una persona, pero que en realidad pertenecen a otro. Se genera toda una coyuntura y por lo mismo es clave también este estudio de título para poder verificar justamente tales condiciones. Efectivamente es clave realizar este estudio de título, sobre todo cuando la persona que vende es una sucesión hereditaria, ¿ya? En donde hay varios herederos, es decir, varios propietarios sobre una misma cosa, ¿ya? Entonces aquí se torna sumamente relevante porque en definitiva, si no tenemos bien en claro quiénes son los herederos, cuál es su posición con respecto al dominio de un determinado bien, podemos incurrir en gruesos errores que en definitiva van a perjudicar al comprador, que no va a poder perfeccionar su operación comercial y se va a quedar con una escritura pública sin la posibilidad de inscribirla en el conservador de bienes raíces. Perdón lo ramplón del ejemplo, pero en el fondo el estudio lo que busca es determinar que, por ejemplo, Juan le vende un predio a José, pero el estudio permite verificar que efectivamente el terreno es de Juan para que se lo pueda vender a José y no que el terreno es de Ramiro, por decir algo. O de Ramiro y Juan. O de Ramiro Juan, claro, que también podría suceder. Que también podría suceder. Efectivamente, es para identificar que la persona que esté vendiendo sea efectivamente la propietaria de dicho bien. Correcto. ¿Ya? Y no que haya más propietarios, ¿ya? O propietarios distintos. Por ejemplo, una situación que me tocó ver hace un par de semanas atrás, fue una señora compró un terreno con una cabaña en Ancoa, y resulta de que ella hizo las negociaciones preliminares con una persona que decía ser el dueño total, y cuando se envió la escritura a la notaría para su firma, resulta ser que no tan solo él era el propietario, sino que habían dos propietarios más. ¿Ya? Habían dos propietarios más, todos firmaron la compra-venta, pero uno de los propietarios estaba casado. Ya. Y estaba casado en sociedad conyugal. Y para poder vender tiene que firmar la cónyuge. Claro. Y la cónyuge dijo, no, yo no voy a firmar esto. Y la señora se equivocó, bueno, pagó el precio por anticipado, en una relación de confianza, conocía a esta persona por años, había trabajado en su casa, y resulta que desembolsó el dinero, que no fue menor, y ni siquiera le van a firmar la escritura. Entonces, bueno, ahí hay que adoptar las instancias judiciales para poder regularizar esta situación, pero eso pasa por no hacer un estudio de título en forma preliminar para determinar quiénes son los dueños, para determinar que la voluntad de todos los dueños, si son varios del dueño, que de todos ellos sea la de vender, porque si no existe la voluntad de vender por parte de uno de ellos, no van a poder vender el inmueble, lamentablemente. Y esta señora, bueno, aquí se le recomendó dos instancias, que es la acción de restitución del dinero, lo cual ella no quería porque le encantaba la propiedad, había hecho reparaciones, ya había invertido, digamos, en el terreno con cabaña que adquirió, y no quería eso, y lo otro ya es una esfera penal, digamos, y presionar por ese lado, por un delito de estafa, particularmente en el sentido de indicar de que prepararon toda, digamos, por de vendedora, una maquinación para llegar a este instante y decir, uno no quiere vender ahora, entonces... Claro. Pero bueno, son medidas de presión y mecanismos que uno tiene que ir elaborando, por decir de alguna manera, buscándolo, porque tampoco hay otras herramientas para perseguir u obligar que se firme esa escritura. Abogado, ¿cuáles son los documentos que se requieren? Porque hay que entender también que en todo este proceso de estudio y análisis del título debe haber un abogado que evalúe y analice todas las situaciones. Claro, el primer documento que se solicita es un certificado de dominio vigente que se obtiene en el conservador de bienes raíces competente, es decir, aquel en donde esté situado el bien raíz.
Y este documento sirve para acreditar quién es el actual propietario, a quién se lo compró, cuánto pagó por él y cuándo lo compró. Correcto. ¿Ya? Luego hay otro documento que se llama certificado de hipotecas y gravámenes. Estos dos documentos no pueden faltar. ¿Por qué? O sea, porque si acá no, sin estos dos documentos no podemos dar ninguna garantía de que la operación comercial que va a celebrar es una operación comercial válida. No podemos dar garantía de que quien está vendiendo sea efectivamente el propietario del bien raíz. No podemos dar garantía que el inmueble no tenga ningún gravamen, prohibición, sea objeto de un litigio. No podemos dar garantía porque estos documentos son los que nos dan o entregan esta información. Perfecto. ¿Ya? El certificado de hipoteca y gravámenes precisamente va a decir si está hipotecado hacia alguna entidad financiera o hacia algún privado, por qué monto está hipotecado, si es que tiene un contrato de arrendamiento inscrito, si es que tiene un usufructo, por ejemplo, si es que tiene alguna prohibición de venta, si es que tiene algún embargo. ¿Ya? Todos estos indicios nos va a entregar este certificado de hipoteca y gravámenes. El certificado de no expropiación municipal, que es expedido por el Serviu, el certificado de número, que es expedido por la municipalidad, el certificado de avalúo fiscal, el detallado para ver el destino y para ver el valor comercial y para determinar, digamos, un valor aprox, si lo que está pagando o no se condice con la realidad. Sabemos que el avalúo fiscal siempre es bastante inferior al avalúo comercial. Sí. y en gran parte de las oportunidades es 3 o 4 veces el valor comercial, el del avalúo fiscal. Tenemos también el certificado de deuda, que es expedido por la Tesorería General de la República para determinar si tiene deuda por concepto de contribuciones o impuesto territorial. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué es relevante este documento? Porque tanto en la notaría como en el conservador, el que compra se va a ver imposibilitado de llevar a cabo la operación, porque una de las condiciones es que el inmueble tenga todos sus impuestos, el impuesto territorial al día, es decir, que no tenga deuda con el fisco por concepto de contribuciones. Y eso se verifica tanto en la notaría como en el conservador de bienes raíces. Y si es que no está al día, en la notaría no lo van a dejar firmar, tiene que acreditar con un certificado de deuda. Y después en el conservador de bienes raíces vuelven a corroborarlo, ¿ya? Porque puede que en el lapso que va entre la firma de la escritura de compraventa en notaría y la inscripción en el conservador de bienes raíces hayan transcurrido perfectamente 3, 4 meses, personas que no inscriben la escritura en un año. Y en ese lapso se van generando pagos de contribuciones y puede ser que no se hayan pagado, entonces hay una doble revisión tanto en la notaría como en el conservador al momento de la inscripción. ¿Cualquier documento que falte impediría concretar esta posibilidad de traspaso? Sí. Cualquier documento. También es importante el estado civil de las personas, porque vamos a saber si requiere la persona que está vendiendo de la autorización de su cónyuge para llevar a cabo la operación. Correcto. ¿Ya? Entonces, esos son básicamente los documentos con los cuales uno puede confeccionar un estudio de título, entregar un informe al cliente e indicarle que puede proceder con la compra y que el día de mañana su dominio no se va a ver perturbado por terceros, por prohibiciones, por embargos, por hipoteca, porque el inmueble está en un litigio en donde se está discutiendo el derecho de dominio precisamente, etcétera. Entonces, a partir de todos estos antecedentes, uno puede decirle al cliente si compre, el inmueble está saneado. No hay impedimentos legales para proceder a la venta. Ahora, y si tiene algún impedimento, también está la posibilidad de darse cuenta y de llegar a un acuerdo con la parte que está vendiendo para solucionar los problemas pendientes que tenga. Ya sea deuda de contribuciones, sea que faltó alguna firma en algún documento anterior,
sea que falte el requerimiento de algún documento, etcétera. Entonces, también es preciso, ya sea para darle, digamos, el vamos al comprador y decirle ya, celebre o firme la escritura de compraventa, no también porque existe este otro problema, pero que sí es solucionable y cuáles son los pasos a dar, y ahí se puede conversar con el vendedor. O lisa y llanamente decirle que no compre, que se va a meter en un problemón que el día de mañana no va a poder salir de él. ¿Este tipo de transacciones se puede realizar sin que exista un estudio de título de por medio? Sí, es posible realizar una compraventa en una notaría y proceder en forma posterior a su inscripción sin que exista un estudio de títulos de por medio, pero el comprador no va a tener la certeza de que lo que está comprando, de lo que está comprando y que pueda, digamos, adquirir en el presente, no vaya a ser perturbado en el futuro. Correcto. ¿Ya? En su posesión pacífica del bien. Los problemas muchas veces se presentan en épocas futuras, ya cuando otros, incluso los herederos de la persona que vender, se encuentran con situaciones complejas, con errores de deslinde, con errores de superficie. También es importante la solicitud de los planos, ¿ya? Para ver que la superficie sea la que corresponda a la realidad. Claro, porque hay espacios conocidos como servidumbre municipal que tienen ciertos diámetros y extensiones que deben cumplirse según protocolos y estándares propios de cada comuna. Hay que verificar también que el terreno cumpla con todas las dimensiones para no traspasarse a otra propiedad, porque eso ya entra en otro lío. Claro, efectivamente ocurre eso, que hay documentos donde uno puede observar que ya está una expropiación municipal, pero está sujeta, no sé, tiene esa condición hace 10 años atrás. Entonces el comprador ni siquiera supo de ese decreto, digamos, que ordenó la expropiación y dice, pero la casa llegaba hasta acá, ¿ya? Hasta acá. Entonces yo ahora voy a derrumbar esa casa y voy a construir una casa nueva. Y cuando está construyendo la casa nueva va a pedir el a obras municipales el permiso de construcción, dice, no, es que usted tiene que construir de aquí para allá, pero ¿cómo? Si la casa anterior va desde acá hacia atrás. Sí, pero es que esto se expropió en tal fecha. Claro. Pero es que yo no supe, es que no hizo el estudio de título. Y por eso es fundamental hacer el estudio de título. Por eso, claro, es fundamental hacer el estudio de título. Abogado, bueno, muchas personas que seguramente se ven condicionadas a desarrollar esta acción para evitar también futuras incomodidades en algún destino más hacia adelante en el tiempo, requieren de la asesoría de un especialista, en este caso usted. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos ubicarlo? José, ubicado en Chorrillos, 1250, en la comuna de San Javier, y también en la comuna de Linares, en Maipú 461, oficina 400, edificio Salman, frente al mercado municipal de Linares. En pleno centro de Linares. En pleno centro de Linares, y nuestro correo electrónico es contacto.grupoestrategialegal@gmail.com. Y el teléfono de contacto es el que aparece en la franja. Lo apoyo, el más 569-7330-3423, más 569-7330-3423 del Grupo Estrategia Legal, liderado por el abogado Pablo González, quien semana a semana nos acompaña para abordar temas de alto interés para la opinión pública y que esperamos también haber resuelto con algunos ejemplos más concretos para facilitar también ciertos contenidos que pueden ser un poquito más complejos en su interpretación, pero que aterrizándolos a elementos más cotidianos permiten también dimensionar el impacto que esto tiene y lo fundamental que es, por cierto, establecer ciertos análisis y evaluaciones con la asesoría pertinente de un abogado especialista. Abogado Pablo González, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Con el mayor agrado, pues será hasta la próxima semana. Por cierto, y ustedes continúen con nosotros en la pantalla de Canal 30 Loncomilla, porque hasta las 5 les seguimos acompañando en el 30 Te Ayuda, luego con una importante materia que vamos a seguir abordando aquí en el espacio.